Buenas, yo soy Manguay Mora y en esta primera parte de la tarea se nos ha encargado el diseño de una nave espacial para invadir otros planetas. El primer diseño inicial de esta nave cuenta de una placa exterior de acero y una pared interior de algodón. Los datos de este problema son la generación de calor por los motores de 3,4 kW, que depende de nuestros roles, un diámetro interno que corresponde desde el centro hasta la pared interior de algodón de 1,4 metros, una temperatura en el exterior de menos 270 grados Celsius, el espesor de acero de 0,09 metros, la constante de conductividad del acero de 54, el espesor del algodón de 0,01 metros, la constante de conductividad del algodón de 0,04 y la constante de convección en el interior de 15 y del exterior de 10. El problema de esta nave es que no cuenta con las condiciones exteriores del espacio exterior, por lo que se nos ha pedido calcular la temperatura interna de esta para poder que el tripulante Radis pueda vivir. Bueno, para calcular la temperatura interna es sabido que vamos a tener que representar el sistema por un sistema equivalente de resistencias térmicas. Por eso que para calcular la resistencia en conducción y en convección, en esférica, se necesita de este método. En conducción primero expresamos la ley de Fourier y a través de todo este método matemático, expresando el área como el área en contacto, sería 4pi por el radio al cuadrado, podemos lograr que la resistencia en conducción es esta. Bueno, como dije anteriormente, para calcular la resistencia en conducción en coordenadas esféricas, en este caso explicaré cómo calcular la resistencia en convección para coordenadas esféricas. Se coloca la ley de enfriamiento de Newton, y la cual nos expresa que H por A por delta T es aproximadamente Q punto. Por lo que para expresar en un sistema equivalente de resistencia tenemos que Q punto va a ser igual a delta T partido en la resistencia. Por lo que la resistencia nos quedaría 1 partido por H por A. Y el área que está en contacto, donde se está generando convección, en esférica es 4πr cuadrado, quedando así la resistencia en convección. Hola, buenas, mi nombre es Javier Salinas y bueno, para poder sacar la temperatura en el interior de la cápsula vamos a ocupar un circuito térmico en el cual, como se puede ver, las resistencias están en serie, por la cual la equivalente se puede calcular mediante la sumatoria de todas las resistencias. Bueno, las resistencias que se presentan en este problema son de convección, que está dentro en la parte interior de la cápsula, la de conducción, que se presenta en el algodón, y hay otra conducción que se presenta en el acero, y luego la última, que sería la de convección, que sería con el exterior. Entonces, para poder calcular cada resistencia se va a calcular mediante de esféricas, coordenadas esféricas, la cual están cada una aquí, y mediante esta expresión que está acá, ya que tenemos Q y con la equivalente, podemos obtener la temperatura en el interior, en el cual el delta T en este caso sería la temperatura interior menos la temperatura en el infinito. Bueno, luego de calcular todo anteriormente, llegamos a una temperatura interior de menos 54 grados Celsius, la cual fácilmente se puede notar que es menor a 23 grados Celsius, por lo cual entramos en el caso 1, en el cual consiste en insertar un aislante en la parte exterior de fibra de vidrio con su conductividad de 0,07. Pero como mandato del planeta Bellita, un antiguo mandato, dice que una cápsula no puede tener más de 2 materiales, por lo cual se le quita la capa del algodón. Bueno, para la primera parte del caso 1 se nos está pidiendo encontrar una expresión para el radio crítico, sabiendo que el aislante está en la parte externa y con una sola capa de acero en la parte interna. Bueno, para eso tenemos que expresar nuestro Q en función de delta T y de la resistencia equivalente del sistema, que va a contener la resistencia de conducción del aislante y la de convección correspondiente. Al hacer eso,
notamos que el rayo crítico es el punto donde la curva de calor se hace máxima, o sea, el punto donde hay más transferencia de calor. Ese es el punto del rayo crítico. Por lo que para eso expresamos nuestra función de calor y el punto máximo es cuando la derivada se hace cero. Al hacer esto, por regla de la cadena, encontramos que delta T no depende de R, entonces puede salir para afuera. Y al derivar toda esta expresión, nos queda esto. Lo cual se puede ver que para que esta expresión sea cero, la derivada de la resistencia equivalente tiene que ser cero. Y al hacer todo esto, encontramos que el rayo crítico es 2 veces el K del aislante partido por el H exterior. Bueno, al calcular el rayo crítico nos dio un valor de 0,014 metros. Nuestro rayo exterior es de 0,8, por lo cual el rayo crítico es menor que el exterior. Eso significa que no tenemos que preocuparnos del rayo crítico, porque con cualquier aislante que nosotros le demos a la cápsula, la transferencia de calor va a disminuir. Y esto se puede ver mediante una gráfica del flujo de calor en función del espesor, donde con cualquier espesor la transferencia de calor va a disminuir. Intuitivamente, el espesor óptimo de nosotros va a estar en esta parte de esta región. Y el espesor crítico, que es la resta del radio crítico con el exterior, nos da un número negativo, en el cual está en la parte izquierda del gráfico. Bueno, para la segunda parte del caso 1, se nos está pidiendo encontrar un espesor óptimo para poder lograr que la temperatura interna esté en un rango entre 23 y 26 grados Celsius. Por lo que nosotros nos vamos a fijar una temperatura óptima de 25 grados Celsius. Expresamos nuestro sistema equivalente en resistencias térmicas con el aislante ya puesto, quedándonos así. Lo cual se ve claramente que lo que va a estar en función del espesor va a ser los términos de la resistencia de conducción del aislante y la resistencia de convección con el exterior. Estos dos términos van a ser constantes, ya que no van a cambiar al agregarle el aislante. Por lo que podemos expresar que el flujo de calor en este tramo va a ser igual al delta T dividido en la resistencia equivalente en este tramo. Por lo que la resistencia equivalente van a ser constantes, son datos. El Q punto también es un dato que nos da el problema, que viene del motor. Y nuestro delta T va a ser la temperatura óptima de 25 grados Celsius y una temperatura externa del acero, que es la que vamos a determinar con todos estos datos. Bueno, al calcular esta temperatura, nos vamos en este punto y sabemos que en este punto el flujo de calor tiene que ser el mismo, porque desde ahí empezaría a disminuir con el aislante. Por lo que volvemos a hacer lo mismo en este punto y expresamos que el flujo de calor que viene en este punto por continuidad tiene que ser el mismo. Al hacer eso, nos va a quedar el delta T, que va a ser un término conocido porque ya habremos calculado la temperatura externa del acero y tenemos la temperatura en el infinito, que sería menos 270 grados Celsius. Con esto la resistencia equivalente nos va a quedar en función del espesor y el Q por continuidad tiene que ser el mismo. Entonces ahí podemos despejar el espesor óptimo dándonos un espesor óptimo de 0,038 metros. Bueno, en la parte 3 del caso 1 se nos pide comparar la esfera con el aislante afuera y una con el aislante adentro. Al analizar con las resistencias el aislante adentro, pudimos determinar que la resistencia de conducción en el acero y convección en el exterior disminuían, por lo cual eso implica que la transferencia de calor va a aumentar. En el caso anterior, lo único que disminuía, la única resistencia que disminuía era la de convección, la del exterior. Por lo cual el caso anterior es mejor que este caso, ya que igual vamos a ocupar menos material del aislante. Para el problema 2 tenemos una pared de blindaje de un reactor nuclear, en el cual tiene un área transversal de 4,7 metros cuadrados, un espesor de 0,5 metros y una conductividad térmica de 22, a la cual también se le está agregando una generación que tiene esta expresión, a la cual depende de nuestro número de rol, en el cual esa constante A es de menos 3,9. Y en la primera parte de este problema se nos pide derivar una expresión de temperatura. Bueno, para encontrar una expresión de la temperatura dentro de la pared, vamos a hacer un balance de energía en un diferencial de pared. En este balance de energía podemos notar que va a tener un calor de entrada, que va a ser de conducción, un calor de salida, que también va a ser de conducción, y
una generación, la cual viene del reactor y es una fórmula que viene dada por unidad de volumen. Todo eso va a ser igual a la diferencia de energía en el tiempo, cuando el tiempo se hace muy pequeño. Pero como vamos a tomar un caso estacionario, esta expresión se puede tirar a cero. Y esto que está acá, que son las diferencias de calor de entrada menos salida, puede ser expresado como menos delta Q punto. Y la generación puede ser expresada como la generación por unidad de volumen por el volumen, que va a ser el área por el delta X que estamos analizando. Al resolver eso, matemáticamente, todo eso puede pasar para acá y tiramos cuando el espesor es demasiado pequeño, ya que estamos analizando un diferencial de X. Al hacer esto se nos convierte en una derivada y el Q punto, como son de conducción, podemos usar la ley de Fourier y este menos con el de la ley de Fourier se cancela. Al hacer esto, nos expresamos la generación por unidad de volumen con respecto a nuestra generación, que va a depender de nuestro rol, que la constante depende de nuestro rol, que es 3,9, lo expresamos. Y esta ecuación diferencial es la que nos va a dar la expresión de temperatura, la cual al resolverla mediante integración directa, nos queda esta expresión. Hay que recalcar que estas constantes C1 y C2 van a depender de las condiciones de borde, ya que en este caso a nosotros nos están diciendo que la temperatura en la pared interna son de 700 grados Celsius y en la pared externa son de 50 grados Celsius, por lo que con esas condiciones de borde podemos obtener estas constantes. Y esto es lógico, debido a que esta ecuación, al ser una ecuación diferencial de segundo orden, quiere decir que el número de constantes que debe salir son 2, y por lo tanto tenemos que tener dos condiciones de borde para poder resolverla. Bueno, como dije anteriormente, las condiciones de borde de este problema, de la parte 1, serían que la temperatura en el inicio son 700 grados Celsius y la temperatura en el final son 50 grados Celsius, o sea, en 0,5 metros de espesor. Estas condiciones de borde, van a dar los valores de estas constantes, los cuales al resolver todo esto nos queda esta expresión, y este es el perfil de temperatura dentro de nuestra pared. Bueno, al encontrar el perfil de temperatura, podemos sacar la temperatura máxima mediante derivar el perfil con respecto a x e igualarla a 0, lo cual nos dio un punto de menos 1,51 metros, lo cual matemáticamente está correcto, pero físicamente está incorrecto, ya que nuestro sistema de referencia lo pusimos en la pared interior del reactor, que va de 0 a 0,5. Entonces, lo único que nos queda es que la temperatura máxima sea de 700 grados Celsius, que es la parte inicial. Bueno, para la tercera parte de la pregunta 2, lo que se nos está pidiendo es calcular el perfil de temperatura dentro de la pared, pero ahora en la temperatura exterior, en la pared exterior se nos va a colocar un super aislante. Para esto, nosotros vamos a hacer uso de la misma ecuación que se derivó en la parte anterior. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque en la parte anterior, cuando derivamos la expresión de temperatura, lo hicimos en un diferencial dentro de la pared, con la generación. Por lo que estas constantes que van a estar acá van a depender de las condiciones de borde de nuestro problema. Y es por eso que este aislante nos entrega una condición de borde nueva. ¿Cuáles son esas condiciones de borde? De partida, en la pared interior la temperatura va a seguir siendo 700 grados Celsius. Eso no va a cambiar. Pero ahora, como ahí tenemos un super aislante, quiere decir que la transferencia de calor en ese punto, o el flujo de calor en ese punto, tiene que ser cero. Por lo que la derivada de la temperatura con respecto al eje que se está moviendo, que sería x, evaluado en ese punto 0,5, va a ser 0. Con estas dos condiciones de borde nosotros podemos encontrar el perfil de temperatura. Por lo que nuestro perfil de temperatura nos queda así. Bueno, para la parte 4 del problema 2, trata sobre la extracción de una barra cilíndrica del reactor, en el cual tiene un radio R, una conductividad térmica K, con un largo L, que es total, que tiende al infinito, lo cual eso hace que la temperatura dependa únicamente del radio. También por la radiación, la barra cilíndrica genera una generación de Q.C.
Lo cual esta ecuación diferencial es la que rige para la temperatura en la barra. Y se nos pide eh, dar las posibles condiciones de borde para poder resolver para poder dar el perfil de temperatura. Bueno, la primera posible condición que nosotros determinamos es que al momento de sacar la barra cilíndrica al ambiente, suponemos que el contorno de la barra cilíndrica va a estar a la misma temperatura, por lo cual eso va a generar una isotérmica, que el máximo, la temperatura máxima se va a encontrar al igual cero, por lo cual la derivada de la temperatura con respecto a R, evaluado en R igual cero, tiene que ser cero. Y la otra segunda posible condición es que la temperatura en R igual cero sea de 700 grados Celsius. Esto ya que al momento de sacarla y ponerla en el ambiente, la última parte que se va a enfriar va a ser en el medio. Por lo cual nosotros suponemos que la temperatura en ese punto va a ser la misma que la del reactor. Bueno, y esta ha sido la primera tarea de transferencia de calor de nosotros.